Buenas noches, América. Hoy los saludamos en una edición especial de Cuestión de Poder desde el centro de Washington. El Banco Interamericano de Desarrollo, el banco financiero más grande regional que contribuye al desarrollo de América Latina, celebra 60 años. Esta celebración se produce durante 2 días con diversos seminarios, foros, reuniones políticas y la participación de jefes de Estado y de Gobierno aquí en Washington. Tiene a NTN24 como medio aliado. Por eso estamos en el Ronald Reagan Building, el edificio Ronald Reagan, en el auditorio en el cual se están celebrando estos actos de celebración. En esta edición especial de Cuestión de Poder, hoy vamos a escuchar algunas de las voces que han pasado, han participado o lo harán en estos eventos de celebración. Analizaremos el proceso de impeachment o juicio político que se está llevando a cabo a pocas cuadras de aquí, en el Capitolio. Buscaremos las explicaciones de ese proceso y lo que viene. También hablaremos, como no podía ser de otra manera, en este evento de América Latina, de la situación en Nicaragua, de Argentina, de Brasil, y lo haremos con voces y expertos que participan en este evento y que formarán parte de las conversaciones que les proponemos a partir de ahora, y terminaremos también con una mirada a el mundo de la cultura con la recomendación que hoy buscaremos desde Nueva York. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Y el primer tema que hoy les proponemos en esta edición de Cuestión de Poder es el juicio político, o en inglés impeachment, contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los demócratas ya tienen los 218 votos necesarios de la Cámara de Representantes, que controla la presidenta Nancy Pelosi, para avanzar en ese posible proceso de juicio político. Lo que hay ahora son los preliminares de si se avanza o no formalmente. No tienen el Senado, pero abrirlo en la Cámara de Representantes sería un paso relevante, histórico, podemos decir, en este caso sí, contra un presidente, en este caso Donald Trump. Vamos a saludar en Nueva York al analista político, abogado, conocedor de esos procesos legales en Estados Unidos, el señor Robert Valencia. Señor Valencia, gracias por acompañarnos, bienvenido a Cuestión de Poder, y entro preguntándole directamente cómo se ha llegado a este punto. Ayúdanos a poner un poco en contexto la situación en la que nos encontramos, ¿de dónde viene? Gustavo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, indudablemente esto ya es un parteaguas en la administración de Donald Trump. El hecho de que todos los demócratas, por lo menos una enorme mayoría en la Cámara de Representantes, cerca de 230 representantes, ya dieron su respaldo a esta moción de censura, a este proceso de destitución, que obviamente va a ser un camino bastante tortuoso, porque aunque los demócratas prácticamente están de acuerdo y han levantado su voz al unísono, ya se siente la oposición de parte de algunos republicanos y obviamente en cabeza de su líder Mitch McConnell, quien había mencionado el día de ayer que no había nada en ese documento que podría llevar a un proceso de impeachment al presidente Trump. Lo que pasa es que tanto Mitch McConnell como el mismo Trump parece que no entendieran que una cosa es la transcripción de la llamada y otra la información del denunciante que salió precisamente el día de hoy. Yo creo que el informe que hemos visto del denunciante, los pormenores de esa conversación incluso son más condenatorios que la transcripción de la llamada misma. Así que yo creo que aquí siento que los republicanos están, como se dice, entre la espada y la pared. Realmente es un hecho flagrante lo que hemos visto, indudablemente un abuso de poder total de parte de la administración de Donald Trump, y los republicanos que prácticamente se han agrupado alrededor de Donald Trump. Yo creo que por parte en el Senado, pues no les va a quedar otro remedio que por lo menos mover esa sesión, considerar artículos del impeachment, por lo menos en el Senado, porque como bien sabemos, el Senado prácticamente es juez
en temas de destitución presidencial, pero esto indudablemente es una prueba clara de lo que ha hecho esta administración y que los republicanos simplemente no pueden hacer de la vista gorda, como se dice coloquialmente. ¿Cree usted, a la luz del reporte de la transcripción de la conversación entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano, o el documento que hoy ha hecho público el Congreso, en el que se detalla esa denuncia de la gravedad que percibe ese funcionario y que ha difundido la Cámara de Representantes, hay sustento legal, hay base legal para avanzar en este juicio de proceso político contra el presidente Trump? Bueno, mira, aquí hay un punto muy importante. Obviamente hay que leer detalle por detalle esa transcripción y lo que está, el trasfondo de esa conversación. Porque aunque no se habla específicamente de ayuda militar, indudablemente esa amenaza, por lo menos esa advertencia que hizo Donald Trump en esa conversación habla de un elemento militar que requiere Ucrania en estos momentos, que se llaman las jabalinas, que son este tipo de armamentos que son fáciles de cargar y que pueden destruir un tanque militar. Y esto lo hacen con el fin de retener pues, la amenaza rusa sobre su territorio. Y aunque eso no se ha detallado específicamente en esta conversación, ese es el trasfondo del asunto. El presidente de Ucrania necesita esa ayuda porque precisamente de eso se trató esa llamada, de que la Casa Blanca pudiera entregar esa ayuda financiera que tanto requiere ese país, pero obviamente lo que hemos visto en esa conversación y que ha condenado precisamente al presidente Trump son esas 3 palabras que vimos en esa conversación. Hágame un favor. Creo que esas 3 palabras es lo que ha llevado precisamente a estas instancias en donde la Cámara de Representantes ha considerado este proceso de impeachment. Así que me parece que es un detalle muy importante aquí porque de eso se trata. Es el trasfondo de las cosas. Un punto que me parece que es importante mencionar acá es la Casa Blanca expresó preocupación por una sencilla razón además. Se creía que esto era simplemente una llamada de rutina, como una conversación que pudiera haber tenido con cualquier mandatario. Sin embargo, nunca se llegó a sospechar que esa llamada pudiera tener ese tinte en donde prácticamente este gobierno le está pidiendo a un gobierno extranjero, como el de Ucrania, interferir en las elecciones del próximo año, como bien tú acabas de mencionar. Me parece que todo está servido sobre la mesa y bueno, vamos a ver ahora qué van a hacer los republicanos de aquí en adelante. Y a partir de ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles serían los próximos pasos de este proceso, el cual está en los albores al principio? Bueno, obviamente lo que vamos a ver ahora es cómo el liderazgo republicano va a responder a todo esto. Esto indudablemente llega en un momento en el cual estamos ya a puertas de las elecciones del 2020. Obviamente no se sabe cuál será el candidato demócrata que definitivamente le hará plante a Donald Trump, pero ya estamos en elecciones. Ya esto es una etapa electoral. Y obviamente muchos de los candidatos, principalmente Joe Biden, quien es el que ha sido atacado prácticamente en esta conversación, o por lo menos es el blanco de una campaña que quiere desprestigiarlo de la misma manera que ocurrió con Hillary Clinton, pues eso también es un elemento a seguir. Vamos a ver qué se va a discutir en los próximos meses cuando siga los debates demócratas. Y como lo menciono, vamos a ver qué va a hacer el Senado, porque como bien sabemos, el Senado es quien prácticamente determina si el presidente va a ser destituido o no. Obviamente, esto para los estadounidenses es un golpe moral. Lo ocurrido, por ejemplo, con Richard Nixon, que aunque no fue destituido por la vía constitucional, igual se retiró de la presidencia. Y han sido muy pocas las instancias en las cuales un presidente ha sido destituido por esta herramienta legal. Sin embargo, esto pues obviamente indudablemente abrirá heridas en ese país que básicamente ha visto cómo un presidente cae en desgracia y vamos a ver cómo se resarce este momento que indudablemente ha generado, en mi opinión, una crisis profunda, una crisis política en Washington. El próximo año es el 2020, es año electoral en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, ¿cómo podría haberse afectado? ¿Cómo se vería afectado ese proceso? Y nos preguntamos particularmente si se arranca con este proceso de destitución, ¿el presidente puede volver a ser candidato? Pues es una pregunta bastante interesante, porque realmente lo que hemos visto en estos días es que el Partido Republicano le ha cerrado las puertas a otros aspirantes republicanos para hacerle también frente a Donald Trump. Vemos que aquí en Estados Unidos existen estos cabildos o lo que se llaman aquí los caucus, que son estos grupos republicanos en distintos estados que invitan a sus candidatos presidenciales a presentar sus puntos de vista. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en Alaska y en otros estados es que han cerrado estos caucuses para que esos candidatos que le quieren hacer, que quieren enfrentarse con Donald Trump, pues expresen sus ideas, lo cual indica que el Partido Republicano quiere cerrar sus filas en torno a esta presidencia. Algo que me parece paradójico realmente es que a pesar de la noticia que hemos visto en estos días, el presidente Donald Trump sigue recaudando dinero y dinero en cantidad, realmente hay que decirlo. Por ejemplo, estuvo en California hace poco y si mal no estoy recolectó cerca de $15 millones y en las distintas giras que ha venido haciendo también está recogiendo dinero. De hecho, aquí en Nueva York está ocurriendo también ese mismo fenómeno. Mientras que el presidente Trump estuvo dando su discurso en las Naciones Unidas, también estaba haciendo campaña y las personas que querían tomarse una foto con él podrían pagar $250,000 simplemente con el hecho de tomarse una foto con él. Y bueno, a eso es lo que él se ha dedicado. Él es un hombre de negocios, es un hombre que de alguna manera pues sigue generando dinero y lo sigue haciendo, muy a pesar de este grave escándalo, porque yo creo que aunque él esquivó el reporte Mueller y muchos pensaron que con lo de Mueller pues fortalecía a Donald Trump y de hecho sí lo fortaleció. Es decir, los republicanos lo respaldaron después de ese testimonio que diera el consejero especial. Pero aquí se enfrenta a otro nuevo escándalo y yo creo que hasta peor, porque obviamente aquí ya el presidente Trump entra directamente a persuadir a un gobierno como el ucraniano en primero entregar unos servidores, los cuales parece que se habían utilizado desde Rusia y que supuestamente estaban ubicados en Ucrania, los servidores que contenían alguna información sensible del Partido Demócrata con el fin precisamente de buscar información que pudiera dañar al próximo candidato demócrata, y ya esta es una orden directa. Así que este es un escándalo, en mi opinión, incluso más grave que lo que vimos, por ejemplo, en el reporte Mueller. ¿Por qué cree que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha decidido arrancar ahora precisamente este proceso? Pues obviamente, precisamente por la misma razón, por el hecho de que esto ya es una forma abierta de persuasión, de invitar a un gobierno extranjero a intervenir en elecciones presidenciales del 2020, ya que es precisamente lo que ocurrió en el 2016. Incluso ya se estaban viendo páginas de internet en Facebook manejadas desde Ucrania que apoyaban o que por lo menos difundían desinformación a favor de la administración de Donald Trump o por lo menos de la campaña presidencial de Donald Trump para el próximo año. A raíz de todo esto que hemos visto en la actualidad, lo que llevó a Nancy Pelosi es precisamente eso. Ella se había, había vacilado de cierta manera en llevar a cabo esos artículos de moción de censura. ¿Por qué? Porque el cálculo político es el siguiente. Mike Pence podría ocupar la presidencia en el resto de lo que le quedaría, suponiendo que Donald Trump fuera destituido el próximo año, pues entonces Mike Pence tomaría ese cargo. Y Mike Pence es, podríamos decirlo, una representación del establecimiento. Obviamente es más diplomático, es más político, es político porque fue gobernador de Indiana, fue también senador. Así que obviamente él tiene más bagaje político que el mismo Trump y podría ser incluso más, podría decirse, más agradable y podría ser menos conflictivo que Donald Trump. Con lo cual, si él llega a ocupar la presidencia, o por lo menos lo que resta de esa presidencia, y se lanza a la presidencia, pues tendría más chance él de ocupar la Casa Blanca. Obviamente,
a pesar de que la asociación de Mike Pence con Donald Trump también haya menoscabado su imagen, pero es una figura un poquito más, digamos, sí, popular, decirlo de alguna forma más agradable a la vista del establecimiento político en Washington. Así que yo creo que ese es el cálculo político que había hecho Nancy Pelosi, pero a raíz de este escándalo, pues no tuvo más remedio que apoyar las medidas de, como lo que tú acabas de mencionar, en la parte radical de los demócratas, en cabeza de Alexandria Ocasio-Cortez, de Ayanna Pressley, de Ilhan Omar, y de Rashida Tlaib, que son estas 4 congresistas que son las que más han impulsado el llamado de un impeachment. ¿Cómo valora usted la respuesta que está teniendo el Partido Republicano? Muchos están cautelosos, guardando silencio. ¿Cree que están teniendo la respuesta adecuada? ¿Cuál es su opinión? Pues según informaciones y según lo que yo he visto, es que por lo menos 30 republicanos estarían a favor de una moción de censura o de un impeachment en este caso. Ya han habido representantes republicanos que han expresado su descontento frente a este escándalo. Vemos, por ejemplo, Mitt Romney ha expresado su preocupación, lo mismo el representante Sassy del estado de Nebraska, que son figuras que dentro del Partido Republicano tal vez no tengan suficiente peso. Otras personalidades como Ted Cruz, como Marco Rubio, que son figuras más visibles del Partido Republicano, pues no han hecho una pronunciación como tal, y pues obviamente esto les ha ganado la reprobación de muchas personas, porque precisamente el Partido Republicano no se ha pronunciado de manera profunda. Obviamente existen intereses especiales de todo esto. Obviamente les conviene que haya una administración como la de Donald Trump, que aunque a puerta cerrada ellos no estén muy de acuerdo con su forma de ser, igual es un partido republicano que le sirve a los intereses de cada uno de sus senadores y cada uno de sus representantes. Es indudablemente, aunque no guste mucho de la figura, de la persona de Donald Trump como tal. Vamos a ver en los próximos días cómo esto va a avanzar realmente. Cada vez aumenta más la presión. En estos momentos estamos viendo testimonios que están ofreciendo frente a ciertos comités, precisamente personalidades de la inteligencia estadounidense están rindiendo declaración o un comparendo frente a comités en el Congreso. Así que obviamente esto apenas es el comienzo de una presión que va a sentir Trump aún mayor. Es el análisis de Robert Valencia. Es abogado, es analista político, nos acompaña desde Nueva York. Gracias, señor Valencia. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Cuestión de Poder, edición especial desde el Centro Ronald Reagan, en la capital estadounidense, acompañando al Banco Interamericano de Desarrollo en sus 60 años, celebraciones, análisis, debates y nosotros como medio aliado. Ya regresamos. Continuamos en Cuestión de Poder, edición especial desde la celebración de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo. 2 días de reuniones, de análisis, de prospección de la región en temas económicos y en los problemas geopolíticos que les afectan. Hemos invitado a Cynthia Arnson. La señora Arnson es la directora para América Latina de uno de los centros de pensamiento más relevantes en la capital estadounidense, el Wilson Center. Cynthia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Siempre un gusto. Cynthia, hoy el Congreso, antes lo escuchábamos en la entrevista que hacíamos, avanza en ese proceso que podría acabar en formalmente un juicio político al presidente Donald Trump. Desde el punto de vista de la relación de Estados Unidos con América Latina, ¿cómo ese proceso político podría afectar esa relación? Obviamente el proceso va a tomar mucho tiempo, mucha atención por parte de la Casa Blanca, pero yo creo que la política hacia América Latina no va a cambiar en mucho, porque estaba hasta ahora principalmente enfocado en la política migratoria y las cortes de ayuda externa de los países centroamericanos. Entonces vemos un poco el mismo tipo de comportamiento, el uso de la ayuda con instrumento para influir a la toma de decisiones de los países centroamericanos, que todos han firmado, o sea, al menos del Triángulo Norte, han firmado estos acuerdos del tercer país seguro
pero en contra de toda la realidad que existe en el país en cuanto a la violencia y la posibilidad de realmente dar refugio a la gente que quiere emigrar hacia Estados Unidos. Una de las políticas de Estados Unidos, particularmente con la región, pasa por Venezuela. Lo hemos visto en las últimas horas, esa reunión del presidente Trump con delegaciones de países latinoamericanos. Estaba Lenín Moreno, además, estaba Iván Duque, había otros jefes de Estado y de Gobierno que participaron en esa reunión. Más presión, esto el día después de una reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que acordó descartar la opción militar, pero apostar por sanciones y comisiones de investigación de corrupción y de seguridad. El juicio político podría afectar o cambiar particularmente la política con Venezuela, dado que los esfuerzos, la atención de esta administración no va a estar tanto en esa realidad del día a día de la región, sino en defender al presidente. Yo creo que a nivel de trabajo, donde la mayoría del trabajo de la administración pasa o tiene lugar, a ese nivel no va a cambiar. Esta gente no va a estar involucrada en la investigación, en tener que responder ante los medios y los actores políticos. Yo creo que la política de presión máxima hacia Maduro para que se siente forzada en salir o renunciar y convocar a nuevas elecciones va a continuar. O sea, eso ha sido la política durante muchos años desde la época de Obama. O sea, intentar buscar consensos regionales e internacionales acerca de qué hacer en el caso de Venezuela. Entonces, la gran pregunta es en qué medida estas presiones o un aumento en las presiones van a tener un resultado o el resultado buscado, que es la convocación o convocatorio de elecciones libres. Yo francamente lo dudo y lo cierto es que va a causar mucho más sufrimiento y pues digamos una política agresiva por parte de la comunidad internacional de alguna forma sirve para cohesionar a los grupos chavistas. Se da la circunstancia de que, siendo la semana de la ONU, Nicolás Maduro ha preferido enviar a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a representar a su gobierno, mientras él no se quedaba en Venezuela, viajaba a Moscú y uno de los hombres fuertes del Partido Socialista Unificado de Venezuela, Diosdado Cabello, estaba en Corea del Norte. ¿Qué nos dice esa imagen, esa fotografía? Bueno, es obvio, pues, quiénes son los aliados internacionales de Nicolás Maduro. Son Rusia, China, en términos económicos, también Turquía, Cuba. Hay varios países que están prestando o ayuda económica o comercio o están prestando servicios de inteligencia y seguridad, como lo de Cuba. Yo creo que el hecho de que Maduro eligió estar en Moscú deja claro quién es ese hombre, pero también fue una forma de evitar la competencia con Juan Guaidó para ver quién representaba al gobierno venezolano en la ONU. Hasta ahora la ONU no ha reconocido a Guaidó, sino a Maduro, ha mantenido las relaciones con Maduro, pero para evitar las manifestaciones y los conflictos, etcétera, yo creo que le convenía no estar. Pero llama la atención que en vez de quedarse en Caracas fue a Moscú diciendo, bueno, aquí estamos, como un acto desafiante, ¿no? Exacto, desafiante. ¿Por qué crees que Juan Guaidó no aprovechó la oportunidad para estar esta semana en Nueva York, cuando, si bien no hubiera sido reconocido por los diferentes jefes de Estado y de Gobierno de otras naciones del mundo, al margen de las 50 que le hayan reconocido como presidente interino, sí podría haber participado en la reunión del TIAR, donde se le reconoce, sí podría haber participado en esa importante reunión del presidente Trump con otros presidentes latinoamericanos, y él podría haber consolidado su imagen de presidente encargado de Venezuela. No lo hizo. ¿Por qué?
Bueno, yo no tengo ninguna información concreta sobre el proceso de toma de decisiones, pero me imagino que tampoco le convenía entrar en una confrontación con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Ya tiene el reconocimiento de 54, 55 países como el presidente legítimo y tal vez no quería montar todo un show mientras la situación en Venezuela sí fue un tema de discusión y bastante entre los gobiernos. Había una reunión, como bien señalas, de los países apoyando el TIAR y a nivel del sector privado y varios actores. Había muchas discusiones de qué hacer con Venezuela y qué hacer con el efecto de los flujos migratorios al resto de la región. Hablemos de Argentina. Estos días el gobierno de Mauricio Macri tiene que hacer un primer pago en devolución a esos 54.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le prestó el año pasado. Ese pago de 5.400 millones no ha llegado. El fondo reconoce que está en conversaciones con el gobierno de Macri. Parece que no se va a producir ese pago en los términos adecuados. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que le conviene a Macri de alguna forma respetar el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario, pero obviamente es mucho más fácil para él tomar medidas que ayudan a Argentina hacia el futuro, renegociando unos temas. De hecho, el Fondo Monetario sí mismo está investigando qué tipo de políticas sociales deberían en lo cual tienen que insistir. Yo creo que sería un señal, una imagen que no va a querer frente a las elecciones después de un resultado bastante desastroso para él en el llamado paso, o sea, las primarias del mes de agosto. ¿Crees que tiene opciones aún de ganar las presidenciales, Mauricio Macri? Bueno, depende mucho de qué pasa en una segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, yo creo que en las encuestas, que no necesariamente son tan confiables porque predijeron que había el voto estaba muy, muy cercano. En una segunda vuelta puede pasar muchas cosas, pero yo creo que la mayoría con la cual ganó Fernández en las primarias es una muestra del sentimiento de la gente. La economía, de hecho, va muy, pero muy mal. 17 meses de crisis en Nicaragua, más de 300 muertos, 2.000 heridos. Hay 70.000 personas que han tenido que salir de Nicaragua por esa represión del gobierno de Daniel Ortega. Esa crisis coincide esta semana con estos aniversarios que estamos diciendo, con estos datos catastróficos que estamos recordando, con la presencia de activistas que forman parte de la oposición. Exacto. Y de la sociedad civil. Claro. Llaman a la puerta del Congreso, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, de organismos internacionales, del Wilson Center, entre ellos, relevante centro de pensamiento, pidiendo ayuda. ¿Qué puede ofrecer este conjunto de organizaciones a la situación en Nicaragua cuando parece que Daniel Ortega, como hemos visto en el caso del libreto venezolano o del cubano, por supuesto, gana tiempo? A ver, es la gran pregunta. Primero hay que reconocer que la llegada de estas personas a la oposición muestra un avance en términos de la unidad de las fuerzas opositores a Daniel Ortega. Entonces, en sí mismo, llegar a Washington como un grupo unificado da un señal de que las fuerzas internas en Nicaragua están haciendo lo suficiente para mostrar pues un frente unido. En términos de la comunidad internacional, yo creo que pues la gran pregunta es que si los Estados Unidos y otros países van a imponer sanciones económicas igual que han impuesto sobre Venezuela. Yo creo que el régimen de Ortega tiene un gran miedo de este tipo de sanciones. Ya la economía está descreciendo, todos los indicadores sociales que aún antes fueron muy bajos están empeorándose. Entonces yo creo que el enfoque tendría que ser en garantizar unas elecciones
limpias, observadas por la comunidad internacional, crear las condiciones de competencia para una oposición. Y Nicaragua, de otra forma, o sea, yo creo que es mucho más susceptible, pero no necesariamente estas presiones podrían cambiar la práctica. Estamos terminando. Las sanciones provocan restricciones en la habilidad del gobierno a poder desarrollar su actividad cuando son sanciones al país, o la capacidad de los miembros del régimen a moverse libremente y a utilizar los recursos, si es que están acusados de corrupción, a aprovecharse de esa corrupción. En el caso venezolano hemos visto que esas sanciones se han incrementado. Y Maduro sigue y controla al ejército. Exacto. Y la población no se ha movilizado más de lo que ya está. Exacto. Motivada sí lo está, pero movilizada no la estamos viendo tanto. ¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega, viendo lo que pasa en Nicaragua, tiene que tener miedo a esas sanciones? Bueno, yo creo que no necesariamente tiene el control absoluto y la infiltración masiva del ejército. De hecho, los que salieron a matar a la gente en la calle durante las manifestaciones de abril de 2018 fueron policías y fueron grupos paramilitares, o sea, cuyo origen no se podía distinguir o observar. Y yo creo que es una gran pregunta. ¿Cuál es la actitud real dentro del ejército nicaragüense, que siempre ha tenido esa imagen de ser pues el ejército del pueblo, y con varios combatientes de la época de la guerra anti-Somoza y después de la guerra contra los grupos llamados contras impulsados por la administración Reagan? Entonces yo creo que crea un poco de tensión salir a la calle y matar a gente civil, indefensa y no armado. Entonces vamos a ver, y sabemos muy poco sobre lo que es la dinámica, pero me imagino que no es lo mismo que hay en Venezuela. El análisis de Cynthia Arnson, es la directora para América Latina del Centro de Pensamiento Wilson Center. Cynthia, gracias, siempre un placer tenerte. Bueno, un gusto siempre, Gustavo. Vamos a una nueva pausa en este programa especial de Cuestión de Poder, hoy desde el lugar de celebración de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde la sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo celebra durante 2 días sus 60 años. Y lo hacemos analizando las cuestiones de la región, los retos que tiene América Latina y el comportamiento de algunos países. En este caso nos queremos fijar en Brasil. Es el país más grande del continente latinoamericano y Jair Bolsonaro le imprime un ritmo particular. Se ríe nuestro invitado, es Brian Winter, es analista político, es el director de la revista America's Quarterly. Brian, ¿cómo estás? Es siempre un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, el gusto es nuestro. Ritmo particular, ¿qué te provoca risa? No, mira, es un Brasil nuevo que en la economía y especialmente con el tema de la desforestación ha tenido mucho impacto en el noticiero de varios países en los últimos meses. Es un país que está en un momento delicado. Estuve en Brasilia hace 2 semanas con una economía que quiere crecer, pero en cuanto por lo menos no lo logra. Brasil con Bolsonaro tiene, a pesar de estas polémicas, una perspectiva de futuro positiva. Pues mira, en lo económico está comenzando a mejorar un poco las cosas. En el segundo trimestre de este año registró un crecimiento pequeño, pero para un país como Brasil, que ha luchado en los últimos años con la peor recesión de su historia, la más larga y la más profunda, cualquier crecimiento es bienvenido. También está comenzando a crear puestos de trabajo y la economía real está comenzando a movimentarse. Es un país grande que tiene un ritmo en tiempos normales. Es un país que siempre ha crecido en el pasado, pero por los problemas fiscales especialmente que ha tenido, los últimos años han sido realmente un desafío. Bolsonaro tiene un buen equipo económico.
que sabe que para crecer Brasil tiene que abrirse más para el comercio exterior. Brasil es con Argentina en la actualidad uno de los países más cerrados para el comercio, no solo en América Latina, sino en el mundo. Pero por otro lado tenemos ese problema del ruido político que sigue saliendo de varias figuras en el gobierno, especialmente el presidente. Y por eso me reí un poco, porque la retórica del presidente ha llamado mucho la atención y no está ayudando muchas veces con la parte económica. ¿Qué está convenciendo más a los brasileños? ¿El ruido político o esos brotes verdes de la economía que se están demostrando en esos datos? Es una buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas. O sea, por un lado, las encuestas reflejan que la gente está comenzando a sentir un poco las consecuencias, por lo menos de más estabilidad comparado con los últimos años. Pero por otro lado, no se puede evitar los exabruptos constantes del presidente, que hace declaraciones sobre no solo temas nacionales como la educación, sino que ha buscado la confrontación con varios políticos en el exterior. Yo creo que todos vimos los comentarios que hizo, por ejemplo, sobre Michelle Bachelet, cuando habló de su padre, que fue asesinado por la dictadura chilena, o cuando habló de la esposa de Emmanuel Macron durante la confrontación sobre el tema de la Amazonia. Y esas cosas tienen un efecto concreto sobre la economía. Escuché varios comentarios de inversores cuando estuve en Brasil que por ahora, por lo menos, varias inversiones están a la espera por el excesivo ruido político que hay, que viene principalmente del presidente y también de su familia. ¿Por qué, sabiendo que Bolsonaro quiere demostrarle a los brasileños que la economía puede funcionar, que les puede garantizar puestos de trabajo, que puede mejorar la inflación, los salarios, la incorporación de la mujer, oportunidades para los jóvenes, es decir, toda la área económica, él es consciente que su ruido político afecta, como decías ahora, a esos inversores que se frenan porque no lo ven claro? ¿Por qué sigue haciendo ruido político cuando lo que le interesaría es callarse para que la economía fuera un motor imparable para su reelección? Es una excelente pregunta y yo he confirmado que él tiene asesores que en varios momentos le han dicho, por favor, presidente, que trate de controlarse un poco, en términos un poco más respetuosos, obviamente, pero ese es el mensaje. En algunas entrevistas le han consultado a Bolsonaro sobre ese tema y él dijo en algún momento, no hay estrategia, es que yo soy así. Y me parece que es así. Yo lo he estudiado desde antes de su campaña presidencial, hace 2 o 3 años que lo acompaño bastante de cerca, y él cree varias cosas, pero lo que cree sobre todo es que el socialismo en particular es el enemigo. O sea, hay toda una narrativa que tiene que ver con el trauma que Brasil vivió en los últimos años. Según esa perspectiva, lo que llevó a Brasil a la peor crisis de su historia fue el socialismo, fue el comunismo. O sea, la verdad que no hubo comunismo en el poder en Brasil, pero ellos no siempre tienen... Pero esa mezcla confusa e interesada de comunismo, chavismo, socialismo y socialdemocracia, sí, también la vemos en Estados Unidos, que es una misma cosa vestida de el mayor enemigo y la mayor amenaza. Es que él seguramente lo ha puesto así en el diálogo público, pero también yo creo que sinceramente cree eso, que el comunismo llevó a Brasil al abismo. Entonces todo lo que hace y todo lo que dice está buscando esa polarización. Es una estrategia que le ha favorecido, pero creo que lo hace de corazón. El problema es que todos dicen, no todos, pero especialmente en el sector económico, dicen que él debería dejar de hacer campaña y dejar esas cosas al lado para buscar un mayor consenso, pero él por algún motivo no puede. Y es una dinámica parecida a lo que hemos visto aquí en Estados Unidos. Tenemos algo muy similar. Un presidente que si pudiera controlar un poco más tendría seguramente una tasa de aprobación más alta, el presidente Trump, pero esos hombres, yo creo que los dos son parecidos en muchas cosas y son así y es probable que vayan a seguir haciendo más de lo mismo. Uno de los elementos fundamentales de la campaña de Bolsonaro fue la lucha contra la violencia urbana,
las intimidaciones en las calles, los asaltos, las favelas, las drogas e incluso las armas de fuego. En su lucha en contra de esta violencia, él paradójicamente ha estimulado la presencia y la tenencia y uso de armas de fuego, aunque pueda parecer una contradicción, y por el otro lado ha perseguido a aquellos que perpetran violencia. Y esa política de mano dura ha tenido la crítica muy contundente de organizaciones de derechos humanos que le acusan de dar excesivas prerrogativas a los agentes de la policía y de violar esos derechos humanos. ¿Cómo lo analizas tú? Pues mira, es un problema interesante en este momento, en la realidad y también en el debate público. Porque por un lado lo que dices es claramente la verdad, los asesinatos de la policía, o sea, la policía que mata al ciudadano, en muchos casos delincuentes, pero en otros casos sabemos que son inocentes, han aumentado un montón este año. Por otro lado, ha habido una caída, una baja en la cantidad de asesinatos a nivel nacional de más o menos el 20%. Entonces, en las encuestas de opinión pública, donde Bolsonaro recibe las mejores marcas de la sociedad, es en la política de seguridad. Y por eso hay una presión que viene de los grupos de derechos humanos, que yo lo veo como totalmente válido, es un problema. Pero por otro lado, la sociedad va a seguir apoyándolo, me parece, en cuanto a esa reducción continúe. Porque es un país que llegó a tener más de 70.000 homicidios en el 2017, ahora está cayendo. Muchos dicen que no es por la responsabilidad de Bolsonaro, que obedece a otros factores económicos, una tregua entre las pandillas principales y tal. O sea, no está claro que Bolsonaro realmente merece el crédito, pero la sociedad, ese es un punto muy académico para ellos y por ahora por lo menos lo siguen respaldando en esa área. Es la opinión de Brian Winter, es analista político, es director de la revista America's Quarterly, experto en Brasil, como han podido comprobar. Brian, qué gusto tenerte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos a la recta final de este Cuestión de Poder, edición especial desde Washington, donde el Banco Interamericano celebra sus 60 años. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura. Hoy, para la recomendación que nos la va a ofrecer desde Nueva York Alfonso Díaz. Alfonso es periodista de entretenimiento de NTN24. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos ofreces hoy? Hola Gustavo, un gusto saludarte de nuevo. Mi recomendado para este fin de semana es Judy. Dicen desde ya en círculos de críticos que esta será probablemente una nueva nominación y un nuevo triunfo en los Oscar para Renée Zellweger. La película biográfica de Judy Garland. ¿Por qué vale la pena, Alfonso? Listo, aquí vamos. Solo el tráiler nos deja entrever el calibre de la interpretación. Por favor, aprecien el look y oigan detenidamente la voz de Renée en el papel de Judy Garland. Definitivamente, esta actriz es capaz de meterse en la piel de sus personajes e imprimirles 1000 matices diferentes. La producción tiene como personaje central a la legendaria diva que inmortalizó la canción Over the Rainbow de la banda sonora del Mago de Oz. La acción se desarrolla en 1969, cuando Judy Garland llegó a Londres para presentar una serie de conciertos. El director es Rupert Gold y esta es una adaptación de la obra de Broadway y del West End de Londres, End of the Rainbow, que fue escrita por Peter Quilter. Todas las interpretaciones fueron hechas en vivo. En una entrevista reciente, Renée afirmó que este había sido un reto gigante. Definitivamente suenan las campanas del Oscar. There's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are... Judy, la película de la vida de Judy Garland, la actriz que hoy nos ofrece Alfonso Díaz, que está dirigida por Rupert Gold. La recomendación desde Nueva York. Alfonso, muchas gracias. Feliz noche. Sí, ultra recomendada. Un abrazo, Gustavo, y hasta la próxima. Así terminamos la edición especial de Cuestión de Poder de hoy,
que hemos hecho desde el centro de Washington. Una edición especial con voces de protagonistas que han participado en esta primera jornada de los actos de celebración durante 2 días en la capital de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo, NTN24, medio aliado. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Mañana volvemos. Que tengan una feliz noche.